Esta es la tercera reunión discutiendo el tema del bautismo. Y como ustedes se han podido dar cuenta, pues obviamente hay diversas escuelas sobre el bautismo, hay diversos pensamientos sobre el bautismo y desde luego todavía los cristianos en la redondez de la tierra no nos hemos puesto de acuerdo sobre el bautismo, pero a fin de cuentas la Sagrada Escritura dicen que hay un solo bautismo, ¿verdad? Y en ese sentido, pues qué bueno que a pesar de que tal vez nosotros no podamos ponernos de acuerdo, la experiencia de la fe bíblica pasa por alto los errores humanos y los desatinos humanos en ese sentido. Desde luego, nosotros tenemos una posición, es la posición que sostenemos, es la posición que defendemos, sin pretender, obviamente, creer que la nuestra es el sartén agarrado por el mango, porque eso lo sabe solo Dios. Lo que nosotros necesitamos, obviamente, es hacer una interpretación seria de las Escrituras, hasta donde podamos una interpretación correcta, y a partir de ello entonces comenzar nuestra enseñanza, en el lenguaje católico, la catequesis, ¿no? La enseñanza de la Escritura, de la fe, con la esperanza de que otras personas puedan venir al conocimiento de Jesucristo. Hoy vamos a tocar el tema en qué modo el bautismo nos salva, porque esta es una de las posturas que obviamente tal vez con más vehemencia y con más fuerza se trata de plantear en medio de grupos cristianos. Hay creyentes que creen que el bautismo es imprescindible para la salvación. Y en ese sentido, pues obviamente ellos utilizan unos pasajes bíblicos, sobre todo el que vamos a discutir hoy, y la interpretación que ellos dan del pasaje bíblico es la que ellos sostienen sobre el particular. Sin embargo, pues obviamente la teología es reflexión, y cuando uno ve las Sagradas Escrituras, mira la Sagrada Escritura, pues puede reflexionar sobre ella y desde una perspectiva distinta puede ver cosas diferentes. Y en ese sentido, pues nosotros practicamos el bautismo, procuramos que todo creyente vaya a las aguas bautismales, enfatizamos la importancia del bautismo, pero no enseñamos que el bautismo es un requisito indispensable para ser salvo, porque obviamente se convertiría en un acto de obras, y en la experiencia de la fe, nosotros creyentes de la gracia entendemos y afirmamos que esto no es por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Ahora, si miramos brevemente Primera de Pedro, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3 y verso 21, ahí es probablemente el pasaje que más fuerza tiene en la interpretación bíblica de estas comunidades de fe, donde dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios
mediante la resurrección de Jesucristo. Tal vez en otra versión, yo estoy leyendo en la Reina Valera del 95, pero le voy a buscar entonces la nueva versión internacional, y a lo mejor ahí lo pueden mirar y tal vez tener una mejor comprensión de él. Dice, es más, voy a leerles un poquito más arriba, a pesar de que voy a leerles desde el verso 18 y tal vez nos ponemos en mejor contexto. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Yo, queriendo hacer esto más simple, lo he complicado, porque ahora yo estoy seguro que en la mente de algunos de ustedes está la pregunta, ven acá, y esto acá de Noé y de los 8 y de esta analogía que a mí me parece, ¿verdad? Cuando la leemos tendría razón cualquiera para decir que es como un contrasentido, porque realmente Noé no se salvó por el diluvio, Noé se salvó por el arca. Si el arca no hubiera estado, entonces no se hubiera salvado, ¿no? Ahora, para decir esto de una manera tal vez más simple y más sencilla, déjenme ver cómo lo podemos explicar. Este es un pasaje bíblico donde muchos teólogos tienen grandes reparos y tienen obviamente planteamientos diametralmente opuestos unos a los otros. De hecho, ha habido teólogos que dicen que estos pasajes bíblicos ni siquiera deben leerse porque realmente no arrojan luz al proceso teológico realmente. Otros teólogos dicen que estos pasajes bíblicos sí tienen que leerse. Lo único que habría que sospechar que aquí ha habido un error, y es que los copistas omitieron alguna otra información, y como resultado de ello, pues obviamente el mensaje no está tan claro como resultado del error de algún copista que en algún momento dado obvió, y que los otros que siguieron como copistas no se percataron de ello. Cosa que obviamente algunos también inclusive
pudieran ponerle signos de interrogación. Ahora, por el otro lado, hay quienes plantean y hay quienes dicen que aquí hay un mensaje que es claro, un mensaje que es profundo para la vida de la iglesia, y que en lugar de detenernos a especular sobre la analogía de Noé y sobre la analogía del diluvio, sería mejor trabajar con el documento desde el punto de vista de la implicación directa, del planteamiento directo, y es obviamente lo que en esta noche vamos a tratar de hacer con la ayuda del Señor. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que la carta de Pedro, ¿verdad?, es una carta que fue escrita a creyentes en general, a creyentes que muy bien pudieron haber advenido del mundo judío y que se convirtieron, y creyentes que provenían de la gentilidad y fueron convertidos. La semana pasada nosotros estábamos diciendo que una de las implicaciones más contundentes del bautismo es que mediante el bautismo el gentil renunciaba a su gentilidad para convertirse en ciudadano del reino de Dios en Jesucristo. Y el judío renunciaba al judaísmo mediante el bautismo para entonces entrar al territorio cristiano. Y eso, en la mente de los cristianos del primer siglo, tanto gentiles como judíos, estaba perfectamente claro. Por eso aquí se utiliza un término, Pedro lo utiliza, el término de la buena conciencia, que lo vamos a analizar más adelante. Ahora, ¿de dónde uno puede llegar a esta conclusión? Pues fíjense que cuando Pedro le predicó a los judíos en el día de Pentecostés, a los judíos de la diáspora, el mensaje de Pedro fue un mensaje obviamente que los inculpó a ellos, a tal punto que Pedro en su mensaje le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Por lo tanto, Pedro responsabiliza a los judíos del crimen atroz contra Jesús. Y en la confrontación del discurso de Pedro, los arrinconó tanto y tanto y tanto, que al final ellos le preguntan: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? O sea, como queriendo decir, aceptamos como bueno lo que tú has dicho, aceptamos como verdad lo que tú has planteado, pero ¿cómo resolvemos el problema? ¿Verdad? Entonces, inmediatamente Pedro les dice: número uno, tienen que arrepentirse, y número dos, tienen que bautizarse. Ahora, ¿de qué tienen que arrepentirse? Uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿De qué tienen que arrepentirse? Lo hicieron a nombre del judaísmo. Lo hicieron a base de la doctrina y de la enseñanza, o de la comprensión que ellos tenían de la doctrina y la enseñanza del judaísmo. Por lo tanto, los está mandando a un arrepentimiento, obviamente, de la interpretación religiosa que los llevó a matar a Jesús. Porque a fin de cuentas, fíjense que Pedro dice que ellos son los responsables, no dice que los responsables son los romanos. No son los romanos, son ustedes. La interpretación de su religiosidad llevó a que mataran al autor de la vida. Ahora, una vez los manda a arrepentirse,
inmediatamente les señala que tienen que bautizarse. Y bautizarse no es otra cosa, que llana y sencillamente salir del judaísmo para entrar al cristianismo. Ahora, fíjese que ese es el primer mensaje de Pedro. Y ese es el bosquejo del mensaje que la iglesia primitiva predicó. Ahí se acabó. O sea, ese fue el mensaje que predicó Pedro, y es el mensaje que predicó Juan, y es el mensaje que predicó Felipe, y es el mensaje que predicó Tomás. Ese fue el mensaje que predicó la iglesia, la cristiandad. Ahora, fíjese qué dato interesante. Este mensaje va creciendo dentro de la vida de la iglesia por una sencilla razón. Porque posteriormente, en el año 70, viene la grave crisis para Israel, que es donde ellos viven la experiencia de su destrucción nacional. Y esa coyuntura no la desaprovechó la iglesia, todo lo contrario. Esa coyuntura la aprovechó la iglesia con el mensaje de Pedro y con el mensaje de la iglesia primitiva, haciéndole saber a los creyentes de aquel tiempo, a los judíos sobre todo: ustedes dijeron que la sangre de Jesús fuera sobre ustedes y que ustedes estaban dispuestos a pagar el castigo que fuera, inclusive sus hijos, porque ustedes estaban convencidos de que lo que él merecía era la muerte. Por lo tanto, en el mensaje de invitación a arrepentimiento y a conversión, la experiencia del año 70 lo que hace es darle más fuerza a la iglesia. Porque ahora la iglesia dice: ustedes, 30 años atrás, 35 años atrás, ustedes dijeron que estaban dispuestos a pagar cualquier castigo, aún sus hijos, por la muerte del Mesías. Pues imagínense cuánta fuerza pudo haberse desarrollado ese arrepiéntanse y conviértanse. Desde luego, la fuerza tuvo que haber sido en el mensaje, en la proclamación evangélica, tuvo que haber sido fuertísima, bien fuerte, en medio de la iglesia. Gracias. Ahora, por el otro lado, fíjese que en este pasaje bíblico el autor de la carta utiliza el salvamento de Noé y su familia, ¿verdad?, para hacer de la experiencia del diluvio un tipo de ¿qué? Un tipo de bautismo. Y eso, obviamente, yo no sé cuántos de ustedes tal vez lo hayan experimentado, pero hay en la vida teológica, hay un movimiento que se llama el movimiento tipológico. No sé si han oído hablar de él, donde hay estudiosos de la Biblia que se dedican a buscar en las Sagradas Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, todo aquello que tenga que ver con Cristo. Y a eso se le llama tipología. Esa expresión viene de una expresión del griego que significa sello. Y lo que contradice a la expresión antitipos significa impresión. Y desde luego lo que ello quiere implicar es pues el proceso de aquellas personas que utilizan sellos, ¿no? Por ejemplo, los abogados, ¿no?, que tienen
el sello notarial, pues el sello es el tipo, pero cuando lo ponen, cuando lo colocan en algún lugar, esa es la impresión, ¿verdad? Esa es la huella. El abogado se queda con el sello, pero lo que tiene impreso el sello se queda en el papel, en el documento. Eso es precisamente lo que se desarrolló hace tal vez como unos 100 años atrás, dentro del mundo evangélico, una interpretación de tipología, donde ya sencillamente dicen, mira, el Antiguo Testamento es el sello, y el Nuevo Testamento es la impresión de ese sello. Por lo tanto, lo que vemos en la impresión del Nuevo Testamento es lo que hay en el sello, que es el Antiguo Testamento. ¿Y qué hacen? Pues mire, por ejemplo, el Cordero Pascual y el chivo expiatorio, que está en el sello del Antiguo Testamento. Entonces, estos estudiosos de tipología dicen, ese es Cristo. Cuando se habla del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, estos estudiosos de tipología dicen, ese es Cristo. Cuando se habla de Melquisedec en el Antiguo Testamento, ellos inmediatamente dicen, acá, ese es Cristo. Cuando se habla del mensaje de Isaías, acá, entonces dicen, ese es el documento evangélico del Antiguo Testamento cristiano. ¿Se da cuenta? A eso es que se refiere. Y desde luego, algunos teólogos dicen que el autor de esta carta habla precisamente dentro del contexto de tipología. Ellos dicen, mira, cuando él habla de la experiencia del diluvio, el diluvio es tipo de Cristo, es tipo del bautismo. Por lo tanto, tal vez, obviamente, para nosotros se hace un poco incongruente porque, como dije al principio, hay quien pueda pensar que lo que salvó a Noé no necesariamente fue el bautismo, que lo que salvó a Noé fue el arca. Pero a fin de cuentas, el arca no hubiera tenido ninguna función, ni ninguna importancia, ni ninguna pertinencia, si no hubiera venido ¿qué? El diluvio. Por lo tanto, la interpretación de la tipología en la mente de Pedro probablemente pueda ser una forma, una manera de comprensión a su pasaje bíblico. Ahora, yo quiero que miremos ahora la experiencia que vivían los creyentes en el tiempo de esta carta, porque el contexto histórico nos va a ayudar a nosotros a tener una mejor comprensión del texto. Fíjese que en este periodo en el que la carta de Pedro se escribe, que probablemente sea a finales del siglo I, en ese periodo es cuando más se ha agudizado la persecución contra los cristianos. Están siendo atacados, están siendo perseguidos, están siendo lacerados, asesinados, inclusive por los de su propia nación, por los de su propio pueblo. Y desde luego, o sea, oigan, los seres humanos nos hemos hecho las mismas preguntas siempre ante las circunstancias que vivimos. Si usted se está haciendo hoy una pregunta dentro de una experiencia particular, no piense que esa pregunta no se la hizo 500 años atrás el que vivió la misma experiencia que usted. Son las mismas preguntas, las mismas inquietudes, las mismas ansiedades, las mismas frustraciones. Por lo tanto,
una de las preguntas que se pudo estar haciendo la cristiandad de ese tiempo era: ¿por qué todo esto nos tiene que advenir? ¿Por qué todo esto tiene que pasarnos a nosotros? ¿Por qué todo esto tiene que venir a nuestra vida? Y desde luego, el autor de esta carta les hace una invitación donde les hace saber que es posible vivir la alegría dentro del sufrimiento. Algo que probablemente cuando estamos en sufrimiento es una medicina difícil de tragar. En estos días pasados me decía una hermana, me decía: óyeme, tantas veces que yo he orado por la gente y dicho te declaro libre y ya estás sano y por el poder de la palabra crees que ya se resolvió tu problema, pero cuando me tocó el mío, yo me miraba en el espejo y nada de esas cosas que yo le decía a otro me funcionaban a mí. ¿Se da cuenta? Nada de esas cosas, porque la gente a veces hace como un tipo de magia religiosa, ¿verdad? Y yo te declaro ya sano, y yo te declaro libre, y por el poder de la palabra, muchachos, ya está todo resuelto. Pero desde luego, eso es fácil decirlo de aquí para allá. Pero cuando es de aquí para aquí, la cosa se complica un poco más. Y en el contexto histórico de este documento, fíjese que Pedro le está diciendo a los creyentes que el sufrimiento de ellos no es ajeno al sufrimiento de Cristo, pues Cristo experimentó un proceso de muerte violenta, pero en dicho proceso, juntamente con la muerte violenta, experimentó la fuerza vivificante del Espíritu. El Espíritu fue el que le resucitó y lo condujo a la gloria. Y desde luego, como él está hablando de esto aquí y está mezclando el concepto de la tipología del bautismo con el sufrimiento de Cristo, ahora la pregunta es: ¿estará hablando él de que el bautismo salva, o en su defecto estará diciendo llana y sencillamente que la fe en aquel que murió y resucitó de entre los muertos es el que hace salvo al ser humano? Porque un solo texto bíblico no lo pudiéramos utilizar para desarrollar toda una doctrina, ¿verdad? Donde demarque y exija que para ser salvo se requiere de forma indispensable la experiencia del bautismo. Ahora, ¿qué otras cosas nos dice? Que cuando somos bautizados nos convertimos en miembros del reino de Cristo, y como tales el sufrimiento no altera bajo ninguna circunstancia nuestra conducta cristiana. O sea, yo no soy más cristiano ni menos cristiano cuando estoy en sufrimiento. Yo soy cristiano. Por lo tanto, no es que Pedro está diciendo aquí que el bautismo salva. Lo que está diciendo aquí es llana y sencillamente que la experiencia del bautismo crea en nosotros una nueva conciencia. Y eso es lo que prácticamente se ve dentro de la carta de Pedro como el elemento fundamental.
El agua siempre ha venido con la idea de la purificación en casi todas las religiones. Israel no es la excepción. Cuando se hablaba del concepto de agua, de lo que se hablaba era, obviamente, de la purificación. De hecho, en el tabernáculo existía una fuente, y en esa fuente todos los sacerdotes tenían que lavarse las manos y los pies antes de comenzar a oficiar cualquier acto religioso. De hecho, cualquier conciencia de impureza, porque no necesariamente había que ver sucio en las manos, el solo hecho de que el sacerdote dijera, yo creo que tengo las manos sucias, era suficiente para que inmediatamente corriera a la fuente y antes de oficiar se lavara las manos. Y desde luego, esa experiencia siguió repitiéndose en el pensamiento de la iglesia. Y note bien que aquí Pedro está planteando lo que produce el bautismo como un elemento de nueva conciencia. Es decir, la persona no necesariamente tiene que percibir, simplemente con el solo hecho de entender, he fallado, he pecado, estoy impuro, pues obviamente tengo que entrar a la experiencia de la fe. Ahora, mire lo interesante dentro de la experiencia de la fe. En la experiencia de la fe, lo que la fe siempre ha afirmado es que quien limpia de pecado, que me parece que es la peor impureza que puede haber en la conciencia y en el corazón de un ser humano, quien limpia de pecado es la sangre de ¿quién? Es la sangre de Jesucristo. Por lo tanto, la experiencia del bautismo se convierte llana y sencillamente en un símbolo, porque ese elemento de abluciones que tenía el mundo antiguo y que lo representaban obviamente dentro del planteamiento de Pedro, no necesariamente es la totalidad de la teología soteriológica de la iglesia, la teología de la salvación. La teología de la salvación de la iglesia está sostenida al amparo de la gracia mediante el derramamiento de la sangre ¿de quién? De Jesucristo, a tal grado que la Biblia dice que sin remisión, que sin derramamiento de sangre puede haber ¿qué? Puede haber remisión de pecado. O sea, no es el bautismo, es precisamente la sangre de Jesucristo. Y desde luego, si esto es así, entonces ya no podemos pensar en el bautismo como un elemento indispensable para la salvación, porque a fin de cuentas lo que es indispensable para la salvación está declarado en las Escrituras desde el punto de vista soteriológico, y es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, poder separar la paja del trigo desde el punto de vista teológico, pues es lo que nos puede crear un tanto de dificultad, porque muchas veces dentro del cristianismo hay quienes pueden leer y pueden interpretar literalmente lo que leen y pueden hacer una asociación literal de lo que están leyendo. Inclusive, fíjese que a partir del siglo II, en la vida de los cristianos,
ya estaba perfectamente claro la doctrina de la iglesia. Tal vez en el primer siglo, obviamente, el mensaje mayor de la iglesia era el mensaje de la resurrección de Jesucristo, pero ya en el siglo segundo, la iglesia tenía toda una estructura teológica. Y dentro de toda esa estructura teológica, la iglesia seguía afirmando que la salvación adviene como un acto de gracia que es posible como resultado del derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ahora, el judío que siguió practicando el judaísmo no lo entendía de esa manera. Por eso la iglesia invitaba al judío a que se bautizara, porque una vez se bautizaba, renunciaba a la práctica del judaísmo. De hecho, cuando usted lee la carta a los hebreos, ¿qué usted descubre en la carta a los hebreos? Un desafío para que los creyentes judíos se mantengan firmes en la enseñanza de la fe cristiana. Si has puesto las manos en el arado, que no tornes, no te vuelvas hacia atrás. Si has declarado que Jesucristo es tu Salvador, no hagas ahora inoperante la sangre y el sacrificio de Cristo que ya fue derramado por ti una sola vez y para siempre. Con mucho, pastor, y con mucho rigor, porque es imposible. Porque es imposible, o sea, el planteamiento es imperativo en ese sentido, o sea, no hay forma que el ser humano pueda ser salvo de otra manera si no es a través del querigma evangélico. Y esto ya en el segundo siglo, oigan, eso estaba sumamente claro en la vida de la iglesia. En el mundo judío no. El mundo judío siguió con sus prácticas y sus tradiciones. Obviamente, imagínense que los esenios ponían un énfasis extraordinario en los baños y en los rituales de limpieza y de su purificación. Hay una nota de los esenios que decía: y cuando su carne es rociada con el agua purificadora y santificada por el agua limpiadora, será hecha limpia por medio de la humilde sumisión de su alma a todos los preceptos de Dios. O sea, que era llana y sencillamente en la mente del judío la experiencia de las abluciones y la experiencia de la limpieza y del ritual de limpieza. Eso siguió siendo igual, pero en la vida de la iglesia no. En la vida de la iglesia, obviamente, la experiencia del bautismo se afirma como resultado de lo que Jesús le dice a los discípulos. Por tanto, id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que haya una gente que diga que eso es un texto espurio, pues a mí me tiene sin cuidado, porque a fin de cuentas es un texto bíblico que responde precisamente al pensamiento de la iglesia del segundo siglo. Ya la iglesia del segundo siglo practicaba la experiencia del bautismo como un elemento sacramental, si pudiéramos usar el término. Ya, o sea, imagínense, en la historia del etíope, se convirtió y lo próximo que dijo fue: ¿qué cosa? Mira, aquí hay agua, que impide que yo sea bautizado. Ahora, ¿qué nos dice este verso 21? Este verso 21 nos dice que el bautismo es más que una limpieza física. Es más que una limpieza física, que era obviamente el contraste con el bautismo judío. En el bautismo judío, el propósito del bautismo era una limpieza física. Me encuentro contaminado y tengo que descontaminarme.
Pero en la experiencia de la fe, en el símbolo de la fe, en términos del bautismo, aquí hay algo más. Es una limpieza de conciencia en cuanto al corazón, en cuanto al alma y en cuanto a la vida misma. Oigan, un bautizado no debe olvidar jamás que fue bautizado. Porque precisamente el recordar que fue bautizado es lo que hará que en él se desarrolle esa conciencia de que salió en el siglo II, o el siglo I, que salió del judaísmo para seguir a Jesús, para entrar al reino de Cristo, o que salió de la gentilidad para entrar al reino de Cristo. Por lo tanto, el que entra al reino de Cristo no tiene otra alternativa que seguir a su rey. Y tiene que obedecer las leyes de su rey. Ahora, fíjese que dice, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Ese término, compromiso de una buena conciencia para con Dios, en el griego es eperotoma, ¿verdad? Y eperotoma no es otra cosa que la pregunta que tenía que estar en un contrato. Era la pregunta final, que exigía una respuesta. ¿Y cuál era la pregunta de un contrato? Cualquier contrato en el mundo griego. Se hacía un contrato y al final del contrato había una buena nota allí. Yo no sé si llamarle cláusula, no sé, pero estaba allí. Decía, aceptas los términos de este contrato y te comprometes a cumplirlos. Y desde luego, abajo se requería la respuesta con los testigos. Y la respuesta era sí o no. Desde luego, al poner sí, estaba diciendo que aceptaba los términos del contrato y hacía un compromiso público con la gente que estaba allí, de que eso, desde luego, lo iba a cumplir al pie de la letra. Si la persona, note bien lo interesante, si la persona que iba a ser, ¿verdad?, que hacía el contrato y que tenía que firmar el eporema, decía, mira, yo realmente quisiera que se elimine la pregunta y la respuesta del contrato, el contrato estaba anulado. O sea, no podía existir un contrato en el mundo griego que no tuviera esa cláusula. Esa cláusula tenía que estar para que el contrato fuera válido. Y desde luego, tenía que haber testigos a la hora de firmar el contrato. Note bien la implicación dentro de esta expresión del bautismo. ¿Qué es el bautismo? Pues el bautismo, dice Pedro aquí, que es un compromiso de buena conciencia, es un eporema. El bautismo es como firmar un contrato. Eso es lo que está diciendo aquí de manera literal, bien clara, el apóstol Pedro, donde la persona llega a las aguas y dice, óyeme, yo acepto los términos de este contrato, de salirme del judaísmo, de salir de la gentilidad, para entrar a la fe cristiana, bautizarme como cristiano. Eso es lo importante. Claro, aquí hay algo que a mí me gustaría señalar. Y esto, pues,
yo sé que en el mundo teológico, aquellas comunidades de fe que postulan y plantean el bautismo de infantes, pues tienen sus argumentos y eso se respeta. Yo no voy a entrar en contradicción con eso. Pero fíjese que este bautismo de la iglesia primitiva no era un bautismo para infantes. Lo que estaba haciendo. No hay manera que se le pueda aplicar un eporema a un infante. No hay manera de que se le pueda requerir a un infante que un proceso de buena conciencia. No hay forma. No lo hay, no existe. Y esa es la argumentación, obviamente. Y como dije al principio, pues yo respeto lo que otros hagan, ¿verdad? Y lo que otros digan. Pero a fin de cuentas, ¿por qué ustedes no bautizan infantes? Pues llana y sencillamente porque si el lenguaje de la carta plantea que el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, es decir, no es un proceso de asepsia físico, sino más bien el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios, pues llana y sencillamente lo que esto está planteando es que a través del bautismo, cuando yo voy a las aguas, yo estoy aceptando los términos del contrato de la fe y estoy comprometiéndome a cumplirlos a cabalidad. Cuando uno lo ve desde esa perspectiva, es cuando uno descubre cuánto se ha estereotipado el concepto del bautismo. Y cuánta vigencia debe tener la experiencia del bautismo en la psiquis y en el compromiso de todo cristiano. Sin esa pregunta y sin esa respuesta, el bautismo, dice Pedro, no es válido. Por lo tanto, el planteamiento de que ahora los salva a ustedes el bautismo no trata literalmente del bautismo, sino de lo que trata es que de la buena conciencia delante de Dios que se puede tener como resultado de haber sido bautizado. Porque no podemos negar que la experiencia del bautismo nos tiene que llevar a nosotros a una buena conciencia delante de Dios. Es decir, oye, me bauticé, quiere decir, me hice cristiano. Pues ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Conducirme como un cristiano, ¿verdad? No puedo ser el mismo. O sea, esto no tiene propósito e intención de juzgar a nadie, ni tiene propósito o intención de crear sentimientos de culpa, en lo absoluto. Esto lo que tiene el propósito y la intención es que si desarrollamos una conciencia cristiana, nos vamos a conducir mejor dentro de esa conciencia cristiana. Yo conversaba hoy con una persona que obviamente me gusta mucho conversar con ella y me decía que uno de los grandes problemas que tienen las generaciones de hoy es que no usan el área frontal, que es donde está el análisis, que es donde está el pensamiento, donde se miden las consecuencias, sino que ellos lo que utilizan es toda el área emocional. Y me dice, por esa razón, ahora tú ves a los muchachos que se miran y de mirarse pelean. Y sacan un arma
y disparan 4 tiros, y desde luego después cuando están en la cárcel con una perpetua, entonces dicen, si lo hubiera pensado, si lo hubiera sabido. Pero llana y sencillamente no es que hay que juzgarlos desde el punto de vista de que son malos y perversos, es que simplemente no están usando el área frontal. Imagínense, el día pasado yo hablaba con un jovencito que iba en su carro y alguien se le cruzó y porque le dio un corte de pastelillo, entonces él se le fue detrás y estuvo como media hora detrás del carro persiguiendo al individuo. Y entonces me cuenta eso y digo, ven acá, ¿y cuál era el propósito de perseguir? No, yo lo que quería era que se parara. Chico, y si se hubiera parado, ¿qué tú hubieras hecho? No, entonces yo me bajaba y le iba a decir, ¿qué le ibas a decir? ¿Pensaste si ese hombre tenía un arma de fuego, si ese hombre era una persona violenta? No se pensó en nada de eso. O sea, no se usa el área frontal. Entonces, por eso Pedro dice que el bautismo no consiste meramente en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso, en el hiporema, es decir, en tener una conciencia de que cuando llego al bautismo, yo estoy firmando un contrato donde estoy diciendo sí a la pregunta de Dios. Y desde luego, la razón por la que siempre los bautismos se hicieron públicos en la iglesia primitiva era para que el público fuese testigo, el testigo del eporema. A tal grado, mire qué interesante, a tal grado que hubo un momento que como resultado de la persecución, muchos cristianos echaron para atrás y dijeron, no, yo soy cristiano pero no me bautizo. Sí, porque no querían entrar en el eporema, porque el eporema, óyeme, implicaba persecución, implicaba muerte, implicaba un montón de desgracias para ellos. Pero ¿qué hizo la iglesia primitiva? La iglesia primitiva estableció la regla: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Obviamente ese otro texto que se saca fuera de contexto, porque se piensa que el que creyere y fuere bautizado será salvo, quiere decir que es cree y bautízate para salvación. Y eso no es lo que está demarcado en el contexto. En el contexto lo que está demarcado es el que cree tiene que bautizarse para ser salvo. Porque sería una dicotomía decir, yo creo, pero no paso la frontera del judaísmo, no cruzo la frontera de la gentilidad para hacerme cristiano. Pero la iglesia siempre ha enseñado que la salvación adviene como resultado del creer, no como resultado del bautizarse. El bautizarse es el acto simbólico que nos lleva a la experiencia de la buena conciencia. Ahora, si pudiéramos mirar brevemente esa expresión de la que les he hablado, de Hechos capítulo 2 y verso 38, ¿verdad? Hechos 2 y verso 38. Ay, me salí de aquí. Dice: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Fíjense, como ya hemos mencionado, arrepentirse para perdón de pecado
bautizarse para pasar a la nueva dimensión de la vida cristiana. Y desde luego, el bautismo se convierte entonces en la señal de un nuevo pacto. Si miramos Colosenses, capítulo 2, verso 10 y verso 11, dice: y en él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en él fueron circuncidados, no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Jesucristo. Mira el planteamiento, qué interesante, ¿verdad? Obviamente, volvemos de nuevo al concepto del que le hablé primero, de tipología. Fíjense la comparación. La circuncisión en el Antiguo Testamento es tipo de ¿qué? De la pureza y la limpieza que provocará en nosotros la sangre de Cristo. Fíjense, de hecho, es una pena que antes yo escuchaba a mucha gente predicar a base de tipología. No sé cuáles de ustedes pudo vivir esa experiencia, pero yo escuchaba a muchos predicadores antes que utilizaban el concepto tipológico y desarrollaban unos sermones preciosos, buscando a Cristo en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico, ellos andaban buscando a Cristo y uno veía esas analogías tan impresionantes. En el desierto buscaban a Cristo y toda la intención de esos predicadores era precisamente el que los creyentes pudieran ver en el Antiguo Testamento el sello, pero en el Nuevo Testamento la impresión de ese sello, que no era otra cosa que Jesucristo. Dice lo mismo que está en el sello. Es la autenticidad, porque a fin de cuentas el sello lo que plantea es la autenticidad del documento. Pues ellos decían, el Nuevo Testamento es la autenticidad del Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento se habla de él y en el Nuevo Testamento él se hace evidente. Ahora, ¿qué debe quedar claro, meridianamente claro, en la experiencia y en la vida de los creyentes? Mire, nosotros como iglesia, como comunidad, vivimos la experiencia del bautismo como los paños de Malva, ¿verdad? Uno pintado y otro puesto. Acabamos hace 2 semanas una experiencia de bautismo y ya estamos inmediatamente entrando en un nuevo ciclo. Y desde luego, pues en ocasiones hemos podido llegar con 50 y tantos, en ocasiones, como en esta, creo que eran 22. Si mal no recuerdo, ¿no está, verdad? Eran 22. Y en otras ocasiones hemos ido con 40 y en otras ocasiones hemos ido con menos. Realmente, cuando hay muchos, gloria a Dios. Cuando hay pocos, gloria a Dios también. Porque para nosotros lo que es importante es que como iglesia, dentro de la gran comisión, estemos afirmándola en su totalidad y hacer discípulos bautizándolos.
note bien, ¿cómo se hace al discípulo? Bautizándolo. A veces los conceptos cambian. Pensamos que el discípulo deja de ser discípulo después que se bautiza. Jesús dijo, hacer los discípulos bautizándolos. O sea, es después que se bautiza que empieza a ser discípulo. Porque obviamente de ahí en adelante ha entrado al reino del Señor, y dentro del reino del Señor, las reglas del Señor, como dice el salmista, y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Por lo tanto, el bautismo es la recepción al terreno cristiano. Y desde luego, nosotros nunca vamos a plantear que el bautismo es indispensable para la salvación. No lo vamos a plantear, pero sí vamos a afirmar que es necesario en el sentido de la buena conciencia, en el compromiso de la buena conciencia, que todo cristiano y toda cristiana, una vez ha confesado a Jesús como Señor y Salvador, venga a la experiencia del bautismo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo espero este enredo haberlo simplificado, porque créame, sí. Ahí es que uno desarrolla la conciencia y el compromiso. Sí. Todo lo que hemos pasado por esto entendemos que hay un cambio, uno siente el cambio. Sí. De hecho, hay una anécdota que yo leí de adolescente que a mí me gustó mucho cuando la leí. Es la historia de un hombre que está en un culto de bautismo y se acerca al pastor y le dice: pastor, bautíceme. Y el pastor le dice: pero hermano, usted todavía no ha dejado de fumar. Y él dice: pero pastor, bautíceme. Dice: pero el problema es que toda la gente en la iglesia sabe que usted fuma. Y él dice: pastor, bautíceme. Y desde luego, era tanta la insistencia del hombre dentro de la anécdota que el pastor lo bautizó. Y después que lo bautizó, pues usted sabe que siempre hay una gente más santa que otra. Que yo no sé por qué no están en el cielo, porque los santos deberían estar en el cielo. Solo los cristianos deberíamos estar en la tierra. Los santos deberían estar todos en el cielo. Los cristianos nada más deberíamos estar acá. Pero pues se acercaron y empezaron a censurar al pastor y a decirle al pastor que había violentado las reglas de la iglesia y había violentado los preceptos de la doctrina de la iglesia. Mire, bautizando a este hombre que fuma. Entonces, cuando pues obviamente en la discusión señalan al hombre, dice: yo no fumo. Entonces, pues la gente en la discusión le dice: ah, ahora también eres un mentiroso. Es decir, que ahora también dice: no, el que fumaba se quedó allá abajo. Y desde luego, yo siempre leía la anécdota y me reía con una pregunta capciosa que yo me hacía para mí adentro. Yo no sé si se la debo decir a ustedes. Decía: ¿será que habrá dejado de fumar o era que quería defender al pastor? Para sacarlo de la dificultad y de la crisis. Pero vamos a escuchar alguna pregunta sobre el tema. Perdóname, deja que te lleven el micrófono, porque es para beneficio de los que nos están oyendo por internet. La experiencia de la conversión, cuando una persona se convierte y acepta el bautismo, la persona se aparta un tiempo fuera de los caminos del Señor, vuelve, se reconcilia con el Señor y vuelve a esa vida que el Señor quiere. Esta experiencia de bautismo tiene que volver a ocurrir. Mira, número uno, es una experiencia simbólica.
Número 2, una experiencia de conciencia. Yo me he topado con creyentes que me han dicho, hermano, yo me fui, volví, pero ese es mi bautismo. Y me he topado con creyentes que me dicen, la verdad es que yo quiero volverme a bautizar. ¿Te quieres volver a bautizar? Pues gloria a Dios, te bautizamos. O sea, no hay nada que demarque, ¿verdad? El que no ni el que sí. Pues es una cuestión de conciencia. Hay personas, de hecho, yo me he topado con creyentes que me dicen, mira, chicos, yo me bauticé cuando yo era un adolescente, yo ni me acuerdo ni quién fue el que me bautizó a mí. Ahora es que yo tengo una conciencia clara, ahora es que yo sé, ahora es que yo entiendo, ahora es que yo comprendo. Bueno, pues si te quieres bautizar, no hay ningún problema. Te bautizamos. O sea, en ese sentido, no, la iglesia es igual. Mire, yo me he topado, y a lo mejor yo no sé cómo ustedes entiendan esto, ¿verdad? Pero yo siempre parto de la premisa que yo me estoy dirigiendo a gente que entiende. Yo me he topado con creyentes de otras denominaciones que me han dicho, mi bautismo es mi bautismo. Lo haya hecho evangélico o lo haya hecho católico, es mi bautismo. Y yo no me atrevo a cuestionar eso, porque es un asunto de conciencia y de su fe. Pasamos por acá. Moisés, sobre Noé. Sí. Yo creo que la perspectiva es no estar en la barca, es estar fuera. Fue una oportunidad que Dios le dio a Noé y limpió el mundo con las aguas. En ese momento Sí. fue una agua purificadora, porque todos los demás fueron limpiados, y fue una nueva oportunidad del mundo que una vez más no se aprovechó bien, pero Fantástico. De hecho, el planteamiento de Pedro es que eliminó a los malvados y dejó al justo Noé con su familia. Eso es muy correcto. Adelante. Ajá, sí, no era Sí. necesario. Permite que llegue el micrófono. Es que se me queja la gente de internet Ajá, después. sí, buenas noches, Dios Ajá. les bendiga. Amén. Sí, no es necesario el bautismo porque Jesucristo fue bautizado, y la otra pregunta es si la Santa Cena y el bautismo tienen la misma simbología. Ok. Vamos a empezar con el bautismo de Jesús. El bautismo de Jesús cerraba un ciclo profético. Tenía que darse. Estaba en la profecía. El ángel le dijo al padre de Juan el Bautista, este niño que va a nacer reconciliará el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres, para prepararle al Mesías un pueblo bien dispuesto. Cuando Juan está bautizando, que el bautismo de Juan no era un bautismo para limpieza física, era un bautismo de arrepentimiento. ¿Ya? Cuando Juan el Bautista está bautizando y ve a Jesús, se sobrecoge de emoción en la revelación que tiene. Dice, aquí está, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Entonces Jesús le plantea y le dice, bautízame. Y él le dice, yo debo ser bautizado. Y Jesús le dice, tiene que cumplirse la ley. O sea, el planteamiento es, tiene que cumplirse este ciclo. Porque a fin de cuentas, con el bautismo de Jesús, se está cumpliendo precisamente la presentación de Juan en términos proféticos. Él iba a preparar un pueblo bien dispuesto, reconciliado, para recibir al Mesías. Y nota que cuando emerge del agua Jesús, inmediatamente se escucha la voz que dice, este es mi Hijo amado
en quien tengo complacencia. Es decir, está el testimonio de Juan y está el testimonio del cielo de que Jesús es el cumplimiento de aquella profecía. Por el otro lado, obviamente, si el bautismo no salva, ¿por qué es necesario el bautismo? Porque el bautismo es la recepción al terreno cristiano. Así lo entendió la iglesia primitiva. La iglesia primitiva lo entiende así porque obviamente a los primeros que le predica la iglesia es a judíos. Entonces, de la única manera que pueden salir del judaísmo es a través del bautismo, porque van a pasar ahora al territorio cristiano, aceptando que Jesús es el Mesías. Desde luego, la experiencia de la cena del Señor, el término católico es sacramento. ¿Ah? Sí, el término de la sí, tanto bautismo como Santa Cena es sacramento, que a mí no me parece una mala palabra en ese sentido. Nosotros lo vemos más bien y lo identificamos como ordenanzas del Señor. Obviamente lo practicamos porque llana y sencillamente Jesús lo establece. Y obviamente yo no soy quien para decir que lo hizo bien. Pero a fin de cuentas, lo hizo porque lo hizo, soberano para hacerlo. Pero en ese sentido, sí, porque de la misma manera que el judío tenía que cruzar la frontera para la fe cristiana, los gentiles teníamos que cruzar la frontera de nuestra gentilidad para ir a la fe cristiana. Por lo tanto, lo que demarca el cruce de esa frontera es el bautismo. Por lo tanto, había que seguir bautizando. Y nota bien que obviamente hay algunos textos bíblicos que demarcan el bautismo en el nombre de Jesús, porque obviamente el énfasis es el bautismo cristiano. Y hay otros pasajes bíblicos que enfatizan el concepto del bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cuyo énfasis más bien es un énfasis doctrinal. Pero a fin de cuentas es la recepción al terreno cristiano. Y había que seguirlo practicando, porque es la forma como simbólicamente el ser humano dice: cambio mi forma de pensar, mi forma de actuar, para ahora decir como Pablo: no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Esa es la explicación teológica. ¿Algún otro comentario? Por acá tenemos, qué bueno. Pastor, la Iglesia Católica cree en los sacramentos, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que le aplica al bautismo le aplica a todos los sacramentos. Primero era un sacramento, después eran dos, después eran cuatro, ya vamos por 8. Así que ninguno de esos sacramentos nos salva a nosotros. Ninguno, claro. La iglesia tiene un mensaje evangélico perfectamente claro. La salvación adviene solo por Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el que se encarnó. Obviamente, pues sí, la iglesia puede mirar las ordenanzas o los sacramentos, ¿verdad?, con la diferencia y con los respetos que éstas puedan tener, pero a fin de cuentas ninguno de ellos salva Jesucristo. Bien, pastor, en la época de Juan era el que traía el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento. Sí. Pero actualmente, cuando una persona predica, es la que trae a la persona al arrepentimiento. Sí. Podríamos decir que el bautismo de Juan es sustituido por la persona que está predicando el arrepentimiento. Bueno, obviamente la proclamación de la palabra trae convicción al corazón del ser humano para arrepentirse. Y en ese sentido pudiéramos pensar que es una tipología.
El mensaje de Juan el Bautista es tipo del mensaje de la iglesia hoy. Claro que sí, no hay por qué pensarlo. Obviamente Juan cierra su ciclo ministerial con la pregunta de los 34,000 chavitos: ¿eres tú el que has de venir o tenemos que esperar a otro? Y la respuesta de Jesús es suficiente como para Juan entender que se puede dejar cortar la cabeza en paz, porque ya cumplió con su ministerio. Sí, nada más, porque esa era la clave. Ahí estaba la clave. Bien, queridos, pues entonces nos podemos ir, después de orar, ¿verdad? Señor, gracias te damos